No hay mejor domingo que estar juntos cantando la presencia de Dios. Y yo creo que este domingo ha sido muy bueno porque iniciamos juntos adorando aquí en casa y seguramente también tú con tu familia. Ahora quiero invitarte a que prepares tu corazón porque seguramente Dios nos va a hablar. ¿Y por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Qué gusto estar un domingo más con todos ustedes, un domingo más de paciencia. Estos tiempos reclaman paciencia en nuestras vidas. La situación nos mantiene confinados en casa, la situación en la ciudad se está agravando en contagios, requerimos ser mucho más pacientes, pero quiero que sepas algo. En tiempos de paciencia Dios se sigue moviendo, Dios sigue haciendo cosas. Y hoy tenemos una palabra que confiamos en que Dios edifique en mi vida y en la de todos los que escuchen esta palabra. Para esto los quiero llevar a el libro de Lucas. Vamos a ver unos milagros, vamos a ver 3 milagros de Jesús en el libro de Lucas, pero antes déjame decirte algo. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y habla, estoy hablando del Antiguo Testamento, libro de Éxodo, ve y habla a Faraón y dile que suelte a mi pueblo. La primera reacción de Moisés dice, yo no puedo, ¿por qué a mí? Yo no puedo. Es más, tengo un problema, soy tartamudo. Tenía ese problema Moisés, era genuino, era real. Pero quiero que entiendas algo, todo en la vida implica dificultades. Todo en la vida implica retos, todo en la vida implica enfrentarnos a algo. Y Dios le dice, no te preocupes, ahí tienes a Aarón, él va a hablar por ti. Quiero que entiendas algo. Quise tomar esta escena para partir de lo que vamos a ver, porque Dios sabe que siempre hay dificultades en lo que enfrentamos. Pero las dificultades nunca nos deben de frenar, nunca nos deben de detener. Porque Dios siempre está con nosotros y cuando tú vences las dificultades, para empezar quien te ayuda a vencerlas es Dios mismo. En el caso de Moisés, Dios le dice, ahí tienes a Aarón. Pero siempre Dios está en nuestras dificultades. Tenemos que acostumbrarnos a eso y a vivir con eso. Pero el vencer las dificultades trae la bendición de Dios. El vencer los obstáculos trae la bendición de Dios. Nunca te amedrentes ante una situación en contra. Que nunca te frene una dificultad. Ve sobre la dificultad y vénsela. Dios siempre va a estar contigo y te va a ayudar a vencer cualquier dificultad en tu vida. Vamos al capítulo 5 del libro de Lucas. Ahí vamos a encontrar información muy importante que vamos a ver el día de hoy con motivo de la plática que vamos a tener. Hasta el final de la plática vas a entender cómo se llamaría esta plática. Pero vamos al capítulo 5, versículo del 1 al 6. No me voy a detener a leer todos los versículos, pero quiero explicarte en qué consiste este milagro que hace Jesús. Jesús dice que había mucha gente escuchándolo y de repente Jesús hace un milagro, el llamado milagro de la pesca milagrosa. Le dice a Pedro, mira, ve y lanza tus redes ahí en aguas profundas. Y Pedro dice, Señor, permíteme yo tengo toda una experiencia. Le lanza todas sus credenciales de todo lo que él sabía acerca de la pesca. Era el oficio de Pedro. Y Pedro pues casi que le saca el currículum. Le dice, no, Señor, pues por ahí no va la cosa. Y Jesús le dice, lanza tus redes. Y finalmente las lanza. Y quiero que entiendas algo que me llama mucho la atención, que dice Pedro, en tu nombre lanzaré las redes. Y así lo hace. Y la verdad es que la pesca fue tan abundante que se reventaban las redes. Yo creo que no las aventó todas. Pero bueno, lo hizo un tanto como a regañadientes y como para demostrarle
que no se iban a llenar. Pero dice, esta vez las redes se llenaron de tantas peces que comenzaron a romperse. Y quise agarrar este primer ejemplo para ubicarte a dónde vamos. Porque Pedro lo primero que menciona, ahí no, hay una dificultad, ahí no se puede. Ahí no va a haber lo que tú esperas. Pero finalmente Pedro decide y dice, en tu nombre echaré las redes, y va y las avienta. Y se llenaron que comenzaban a romperse. Una vez que Pedro estuvo dispuesto a enfrentar las dificultades, Dios dio la bendición. Ese es el primer ejemplo que quiero mostrarte. Vamos a ir a un segundo ejemplo y lo vas a encontrar en el capítulo 5, versículo 12 y 13. Jesús sigue avanzando en su caminar en esta parte del libro de Lucas, y en una de las aldeas conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Es decir, ya estaba muy mal este hombre. Y quise agarrar este ejemplo porque a veces tenemos un problema ya tan avanzado, tan añejo, que crees que ya no podemos pedir, que ya no hay forma, ya no hay forma de poder enfrentar una dificultad porque ya tiene mucho tiempo. Pero este hombre dice que cuando ve a Jesús, inclina su rostro en tierra y le suplica que lo sane. Y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Este hombre tenía lepra, una enfermedad muy, muy contagiosa. Muy, muy contagiosa. Y la dificultad era muy grave. Quiero que entiendan algo. Toda la gente moría cuando tenía lepra. Y si estaba avanzada, era evidente que pronto iba a morir. Pero él va y busca a Jesús. Pone su confianza en Jesús. Jesús le contesta, versículo 13, y le dice, lo primero que hace Jesús, a mí me impacta lo que hace, es extiende su mano. Él extiende su mano y lo toca. Desde el punto de vista natural, era un gravísimo error. El tocar a un leproso implicaba contagiarse. Pero Jesús lo hace. Extiende la mano, pero Jesús le dice, sí quiero. Sí quiero. Y quedó sano al instante. Al instante. ¿Por qué? Este hombre estuvo dispuesto a ir en contra de su dificultad y confiar en Jesús. Confiar en Jesús. Y dice la Biblia, la lepra desapareció. Y Jesús lo manda, ve y ve con el sacerdote para que puedas reinstalarte y volver a vivir una vida normal. Y quiero que entiendas algo. Las dificultades y las circunstancias de tus problemas no te deben de frenar para ir y buscar maravillas de Dios en tu vida. Nunca lo hagas. Nunca des una causa por perdida. Yo entiendo, amados, que en ocasiones podemos orar por alguna persona y llegó el tiempo de Dios de llevarse a esa persona y no se va a sanar. No era ya tiempo. Pero eso nosotros no lo sabemos. Por eso es que siempre oramos por sanidad. Nunca damos una causa por perdida, pero en algún momento Dios nos va a llamar a su presencia. Y quiero llevarlos al tercer milagro. Quiero que nos ubiquemos aquí al versículo 5:20 del mismo capítulo. Jesús sigue avanzando y llega a un lugar. Perdón, vamos hasta el que sigue, 21. Llega a un lugar, parece ser que es un lugar muy grande. Y había un lugar ahí con mucha gente, con muchos fariseos, muchos escribas. Según los estudiosos teólogos, consideran que había una especie como de congreso. Y era un lugar ahí donde había muchos escribas y fariseos. Y Jesús aparece en ese lugar. Jesús está ahí.
Jesús va y se presenta ante los maestros de la ley. Pero la Biblia nos empieza a narrar en estos versículos del libro de Lucas, de no sé cuántos hombres, eran varios, no sé si eran 2, 3 o 4, pero estos hombres llevaban a un hombre que estaba enfermo, estaba grave, pero estaba tan lleno aquel lugar que vieron que no podían entrar. Estos hombres tenían una dificultad: ¿cómo llevamos a este hombre para que sea sanado? Y la verdad es que eso no detuvo a estos hombres. Me gusta esto porque no se detuvieron. Eso es lo que dice el versículo 18. Llegaron cargándolo, pero no pudieron acercarse. Dice el capítulo 5, versículo 19, dice: no se podrían acercar porque estaba muy lleno. Había mucha multitud. Y estos hombres, hay algo que me llama muchísimo la atención. Uno debió haber tenido una idea y les dijo a los otros: hay que subirnos al techo, hacemos un agujero y lo metemos. Y lo primero que hace es convencer a los otros. Y así lo hacen. Fueron y buscaron, y con muy buena puntería, porque en el lugar donde bajan al enfermo, ahí estaba Jesús. Y era un lugar grande, pero me encanta la osadía de estos hombres. Porque en primer lugar llegan a hacer un daño en una propiedad ajena. Seguramente lo arreglaron. Pero hacen un daño y yo creo que quitaron la paja, yo no sé qué había ahí, pero abrieron un hueco. Ahora quiero que entiendas algo. No lo agarraron un mecate y abrieron un agujerito. Lo bajaron con todo y la camilla. Hicieron un agujero en grande. Un gran problema requiere una gran solución. Y seguramente lo arreglaron después. Pero ellos sabían que tenían que bajar al enfermo y ponerlo en medio de la multitud. Dice, justo enfrente de Jesús. Ellos tenían bien claro lo que tenían que hacer. Había que hacer a un lado los obstáculos, las cosas en contra para hacer lo que querían hacer por este hombre. Y ahí llegan frente a Jesús. El siguiente versículo, que es el 20, Jesús dice: al ver la fe de ellos, le dice al hombre, fíjense bien lo que le dice Jesús: joven, tus pecados son perdonados. ¡Wow! Jesús lanza una bomba ahí. Acordémonos, estaba lleno de fariseos y estaba lleno de escribas. Lanza una bomba ahí en medio de su congreso, de su no sé qué era. Ahí lo lanza. Versículo 21. Vean lo que hace Jesús. Los fariseos y maestros decían: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y tenían toda la razón. Tenían toda la razón. Pero vean lo que hace Jesús. Jesús supo lo que pensaban. Quiero que entiendas algo. La Biblia habla del don de ciencia. Jesús supo lo que ellos estaban pensando. Entendió claramente lo que estaban pensando. En algunas versiones dice: cavilaban en sus corazones. ¿Por qué cuestionan en su corazón? Dice la NTV. Lo que estoy diciendo. ¿Por qué lo cuestionan? Y aquí viene una pregunta muy interesante. Versículo 23. La pregunta es: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Es una pregunta, subráyala en tu Biblia. Subráyala. Es una pregunta importantísima. Primero, quiero que entendamos la perspectiva de los escribas, ¿ok? Vamos a verlo desde distintas perspectivas. Vamos a ver escribas y fariseos en qué estaban pensando. Te voy a decir en qué estaban pensando ellos. Para ellos decían: no, pues decir tus pecados te son perdonados es más fácil, porque pues nadie lo puede corroborar. Nadie lo puede checar. Lo difícil es que le digas: ponte de pie y sé sanado y camina.
Eso es lo que estaban pensando. Esa era la perspectiva de los hombres que lo estaban oyendo en ese momento. Ve el siguiente versículo. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y sabes qué pasó? El cuate se levantó y se fue a su casa. Se fue a su casa. Y dice que todos los hombres quedaron maravillados. Pero yo te quiero regresar a la pregunta, amado. ¿Qué es más fácil? Quiero que entiendas algo. ¿Por qué te quiero regresar a la pregunta? Vamos a ver ahora la perspectiva de Jesús. Jesús ya había sanado mucha gente, pero para que los pecados le fueran perdonados a ese hombre, para Jesús lo más fácil era orar. Lo más difícil era poder decir: tus pecados te son perdonados. Te voy a decir por qué. Jesús sabía que tenía que entregar su vida para que eso fuera cierto. ¿Me están entendiendo? Vean cómo las perspectivas son distintas. Jesús, para poder decir tus pecados te son perdonados, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para que esos pecados fueran perdonados. Y fue lo que Jesús hizo. El obstáculo grande en la vida de Jesús para que tú y yo pudiéramos ser sanados era ir a la cruz y ser apartado del Padre y morir en lo natural y resucitar. Era más fácil orar, no decir tus pecados te son perdonados. Pero Jesús no eludió buscando bendecirnos a nosotros. Quiero ver una tercera perspectiva, amados. Y esa tercera perspectiva tiene que ver contigo y conmigo. ¿Qué es más fácil? ¿Adaptarte a vivir como dice este mundo? ¿O adaptarte a vivir conforme a la voluntad de Dios en el reino de Dios? ¿Qué es más fácil? El hacer la voluntad de Dios implica retos. Implica, hablando directamente, hacer el pecado a un lado en tu vida y adaptarte a una nueva forma de vida a la que nos ha mandado llamar Jesús. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Desde nuestra perspectiva, amados, lo fácil es adaptarse a este mundo, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que enfrentar el reto de transformarnos por medio de nuestro entendimiento y adaptarnos a la nueva forma de vida por la cual Jesús murió para que tú y yo la pudiéramos tener. ¿Qué es más fácil? Es mucho más fácil irte con la corriente de este mundo. Quiero que entiendas algo. Jesús quiere que tú y yo no tomemos atajos o salidas fáciles. Quiere que vayamos directo al reino de Dios y que enfrentemos las circunstancias en nuestras vidas para limpiar nuestras vidas y extender el reino de Dios. Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo, nos ha empoderado para ir y enfrentar cada situación difícil en nuestras vidas. Pero cada que venzamos un obstáculo, la bendición de Dios va a venir a nuestras vidas, como lo vimos en los primeros milagros que analizamos. Siempre que vencemos algo, siempre que limpias algo, la bendición de Dios aparece en nuestras vidas y nos deja maravillados. No te canses de maravillarte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que entiendas algo. Este hombre que iba en el lecho, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Te voy a decir por qué, amado. Jesús no oró por sanidad en este momento, oró porque le dijo: tus pecados te son perdonados. Te voy a decir por qué, amado. En muchos casos, no en todos, el origen de una enfermedad en el cuerpo de una persona tiene que ver con pecado. Y en el caso de este hombre,
el origen de su enfermedad tenía que ver con un pecado en su vida. En el momento en que Jesús perdona sus pecados y le dice levántate, él se puede levantar porque atacó de raíz la situación en su vida. No todas las enfermedades tienen que ver con pecado, algunas sí. En este caso sí, pero Dios está poniendo en mi corazón esta mañana orar por toda persona que tenga un problema de enfermedad. Que ponga su corazón en las promesas que Dios nos ha dado para ser sanos y ser limpios. Y yo quiero orar. Cierra tus ojos. Pon tu confianza en Jesús y dile: Señor, yo me rindo a tu vida. Gracias por perdonar mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Porque tú ya caminaste el camino difícil para que yo pudiera ser salvo. Para que yo pudiera ser perdonado. Señor, milagrosamente, obra tu poder en mi cuerpo, en el cuerpo de toda persona enferma esta mañana. Y sean sanos en el nombre de Jesús, que llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades a la cruz y ha declarado a su cuerpo sano. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús y recibe tu perdón, porque Jesús ya lo hizo. Que Dios te bendiga. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y me encanta porque dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de Dios. No conforme a lo que estamos viviendo, no conforme a lo que pensamos, sino conforme a que Él es un Padre generoso. Así es que no tengas miedo, porque Dios va a hacer algo en tu vida. Y también quiero recordarte y animarte que si tú quieres seguir haciendo tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por conectar, muchísimas gracias por tu generosidad. Agradecemos este domingo que has estado juntamente con nosotros y con tu familia. Sé que esto fue de gran bendición para ti. Quiero animarte a algo. ¿Por qué no compartes este mensaje? Seguramente puede llegar a más personas y puede tocar el corazón y la vida de más gente. Muchísimas gracias hoy domingo por conectar y te animo que este domingo puedas disfrutar a tu familia. Que tengas un excelente día.